Vamos a un poco para retomar lo que estábamos viendo la clase pasada, un problema parecido, pero con una diferencia importante, y vamos a analizar por qué. Y vamos a ver otros problemas que están en la presentación. Nada más para indicarles, igual lo voy a comentar al final. El material debe estar mañana, incluso el video a las 6:30 todo completo. Y en este caso la asignación debe estar el lunes a las 6:30 arriba. Esta asignación también va a ser en grupo. Les voy a permitir que ustedes elijan su grupo. Si quieren seguir con el mismo grupo con el que trabajaron en esta semana, pueden hacerlo. Si quieren cambiarlos también. Entonces, ya saben que pueden trabajar los mismos grupos para que tengan eso en cuenta. Entonces, la tarea aparece el lunes a las 6:30. Mañana domingo a las 6:30 debe aparecer todo el material completo, incluyendo el video. Vamos a ver esto porque aparece aquí. Ok, vamos a hacer un problema parecido, pero con una diferencia importante, como les comenté. ¿Cómo hacer? Ok, vamos a ver, estoy dibujando aquí una placa. Voy a colocar una línea aquí, vamos a decir que sea un vector de fuerza, vamos a decir que esté aquí. Ok. Aquí nosotros tenemos una fuerza, en este caso vamos a utilizar el sistema inglés, ¿no? No es lo recomendado, pero de todas maneras para practicar igual. Vamos a colocar aquí, tenemos una fuerza de 100 libras aplicada en esta esquina. Las dimensiones que no las he colocado aquí, la placa tiene 8.00 pies por, vamos a colocar aquí 3.00 pies. Aquí tenemos el punto O y se nos pide encontrar el momento que la fuerza de 100 libras ejerce en el punto O. Bien. En la clase pasada nosotros discutimos y practicamos 3 métodos diferentes para poder resolver de repente un problema en el que tenemos que encontrar el momento debido a una fuerza. Nada más para hacer aquí como un pequeño resumen. Uno de esos era el producto cruz, que nosotros comentábamos que M, el momento era igual a RF seno de teta. El otro era momento igual a fuerza por distancia perpendicular. Le colocamos aquí como una T al revés. Y el otro método que habíamos visto era qué momento era la suma de momentos de las fuerzas horizontales por distancias verticales y la suma de fuerzas verticales por distancias horizontales. Vimos que el método de RF seno de teta, pues de repente era aplicable. El método también, el de descomposición, y a veces este método de fuerza por distancia perpendicular no era tan sencillo porque encontrar esa distancia perpendicular
en el sentido en que lo habíamos definido, a veces era un poquito dolor de cabeza. Vamos nuevamente a retomar, a hacer una radiografía de estas tres propuestas y vamos a ver cómo podríamos nosotros resolver. Aquí yo tengo las acotaciones de la placa, tengo el valor de la fuerza, tengo el ángulo que esa fuerza tiene con respecto a la horizontal. Si yo quiero encontrar MRF seno del ángulo, para este caso, yo tengo que tener cuidado con algo. R, aquí no es ni 3 pies ni 8 pies. R, recuerden que nosotros comentábamos que sería la distancia que existe, o el vector de posición que existe entre el punto donde yo quiero encontrar momento y la fuerza. Entonces vamos a hacer acá otra vez para diagramarlo aparte. Si yo quiero encontrar esa R y la fuerza está acá, fíjense, y esto es muy importante, vamos a colocarlo color verde, un poquito más grueso aquí. Tengo línea, no. Ok, R es esto que ustedes ven aquí. R es la, fíjense, yo trazo una línea del punto donde quiero encontrar momento a donde está la fuerza y va en esa dirección, hacia donde está la fuerza, va hacia la derecha y hacia abajo. R va a ser este vector que estoy colocando aquí en verde. Ahora le coloco la flechita. El vector de la fuerza, y aquí es donde hay que tener cuidado con las direcciones, que está en color rojo, vamos a dejarlo en color rojo, estaría por acá. Ahora, el ángulo que tiene ese vector con respecto al horizontal es muy importante, porque si es un ángulo que tiende a 90, vamos a ver, si el ángulo fuera 90, estuviera así. Si fuera 45, estuviese así, y probablemente pasa de esta manera. Y si tiene 15 grados, entonces estamos hablando de que va a estar más o menos así. ¿Ok? Entonces, este es mi vector de fuerza. Ahora sí vamos a colocarle las flechitas. Aquí esta y la de color verde acá. Bien. Ok, aquí hay un detalle con el que hay que tener mucho cuidado. Ese detalle es el ángulo que existe entre esos dos vectores. Para analizar ese ángulo o para verlo, una de las recomendaciones que yo haría es de alguna manera olvidar el cuerpo rígido como tal. Estoy hablando de la placa. De repente la dibujo de forma más tenue, con líneas punteadas, o la dejo así si no tengo ningún problema. A veces yo les dije, yo soy un poco metódico en eso porque a veces tiendo a enredarme o equivocarme en temas espaciales y demás. Entonces he tenido que de repente hacer algunas prácticas, ¿verdad? Para poder no caer en algún error, que lo cometí como estudiante, obviamente. Yo hago esto, miren. Me interesa encontrar el ángulo entre esas dos líneas, la línea de color verde, que es el vector R, y la línea de la fuerza, que es el color rojo. Y lo que puedo hacer yo es extender, el color no es el, vamos a dejar el mismo color, vamos a colocarle rojo. Lo que voy a hacer es extender la línea de la fuerza, miren esto, y ahora voy a extender la línea de R, del vector R, que es, que sería este que está acá. Miren que ese ángulo, está clarito que ese ángulo no es de 15 grados. El ángulo de 15 grados es aquí, pero el ángulo θ al cual se refiere la fórmula de momento igual a RF seno de θ, es este ángulo que tenemos aquí. Es ese ángulo que tenemos ahí. Vamos a colocar ahí. Fíjense. El ángulo θ va a ser este ángulo que está aquí. Ok, entonces hay que tener cuidado con eso. Ese ángulo θ hay que, de alguna manera, encontrarlo. Ese ángulo θ va a ser este mismo que está acá también. Es el mismo ángulo, ¿verdad?
Este es el ángulo θ. Ahora, ¿cómo nosotros encontramos ese ángulo θ? Que es lo interesante aquí. Esto es R, esto es la fuerza. Nosotros podemos encontrar este ángulo restando dos ángulos. Vamos a ver a qué me refiero. Aquí en esta esquina pasa lo siguiente. Yo tengo el ángulo de R, la inclinación de R, la pendiente, y tengo el de la fuerza. Y además teníamos este ángulo que está aquí. Ok. Yo sé que este ángulo que tengo allí es de 15 grados. Yo sé que esto que está aquí es θ, que es lo que me interesa encontrar, ¿sí? El ángulo entre las dos líneas. Observen que este ángulo que está aquí, el ángulo de inclinación de R, yo lo puedo encontrar. Y yo puedo decir que el θ de la fórmula va a ser igual a este ángulo que le voy a llamar alfa menos 15 grados. En otras palabras, la inclinación de R, este ángulo completo con respecto a la horizontal menos la inclinación de la fuerza, me va a dar el ángulo que yo quiero encontrar, que es θ. ¿Cómo hacemos para encontrar ese ángulo alfa? Pues no hay problema. Vamos a ver cómo podemos hacer ahí. Voy a poner aquí un do. Ahí yo tengo que se forma un triángulo rectángulo. Habíamos colocado acá 8 pies. Acá era 3 pies. 8 pies, 3 pies. Este ángulo al que hemos llamado alfa, yo he llamado alfa, va a ser la tangente inversa del lado opuesto sobre el lado adyacente. Y así nosotros encontramos este ángulo de inclinación de R. Entonces, aquí yo tendría tangente inversa de 3 sobre 8, 20.56. 20.56 grados. Ok. El ángulo θ, entonces va a ser igual a 20.56 grados menos 15 grados. Estamos hablando de 5.56 grados. Es el ángulo que yo tengo entre esas dos líneas. Fíjense, un ángulo, una desviación muy sutil entre esas dos líneas. Esto realmente, si esto es 8 contra 3, esto debería ser, esta sección debería ser más delgada y esto debería ir más de esta manera, ¿verdad? Una inclinación es muy parecida. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que verificar que ese ángulo sea mayor, porque esa línea de la fuerza muy bien podría haber pasado por acá abajo también. Entonces hay que analizar esos detalles. Una vez hemos encontrado ese ángulo que está allí, yo puedo entonces aplicar mi fórmula. ¿Sí? Ahora, lo que les comentaba, R no va a ser ni 8 ni va a ser 3. R es como si fuese la hipotenusa utilizando esos dos catetos, ¿verdad? Que se forman allí. Así que vamos a hacer esto por acá. R sería la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y con eso yo encuentro ese valor de R, ¿verdad? Que es la magnitud del vector de posición entre el punto donde quiero encontrar el momento donde está anclada la fuerza. Entonces, aquí, raíz de eso. Es raíz de 73, lo pueden dejar así, a veces mejor expresado en radicales. Si no, bueno, tenemos 8.54
pies. Estamos trabajando en el sistema inglés. Ok, entonces tengo 8.54 pies. La fuerza es de 100 libras. Y el ángulo es de 5.56 grados. Así que la magnitud del momento, vamos a sacarla. No sé si alguien puede verificar, si le da igual que a mí. Yo tengo 82.7 libras pies. En el caso del sistema inglés, perdón, fuerza, libra, la unidad de posición, que está relacionada con distancia, sería pies, libras, pies. Y colocamos primero, ¿verdad?, la unidad de fuerza y luego la de distancia, la de posición. Esta sería la magnitud. El otro asunto aquí es la dirección de ese vector, hacia dónde gira. Una manera sencilla, como les comentaba, era, aquí yo tengo mi punto O, la fuerza pasa por debajo. Yo entiendo esto utilizando el principio de transmisibilidad, ¿verdad? Yo puedo ponerle esta fuerza por acá abajo. Esta fuerza está por acá, pero pasa por debajo del punto O. Si esa fuerza fuese como una especie de satélite que gira alrededor de este punto, esto haría así. O sea, que iría a favor de las manecillas del reloj, que sabemos que es negativo, ¿no? Pero no se coloca el negativo aquí. Con esto ya sabemos que ese momento es negativo por nuestra convención de signo. Entonces, ese sería, en ese caso, el momento utilizando RFC no del ángulo. ¿Se entendió más o menos? Fíjense las diferencias que tenemos con el problema anterior, el de la semana pasada. Aquí, la semana pasada R era uno de los lados de la placa. Acá no, acá R sí es la hipotenusa dentro de esa placa que tenemos. Porque la fuerza está desplazada en la parte de abajo. Entonces, hoy lo hice a propósito, obviamente, para que podamos analizar la diferencia entre uno y otro caso, ¿no? Tener un poquito más de práctica con eso. ¿Alguna duda, chicos, con ese método, cómo lo hicimos? ¿No? No, profe. Ok. Miren, les voy a decir ahora mismo. Este problema, yo con ver este problema como la disposición que tiene la fuerza, yo no voy a meterme a sacar momento, fuerza, distancia perpendicular. Vamos a analizar nada más por qué. Pero fíjense esto. Voy a simplemente, digamos, describirlo conceptualmente. ¿Ok? 8 por 3, esta sería nuestra placa. La fuerza que vamos a hacerlo acá. La fuerza estaba aquí, ¿verdad? Y acá nosotros tenemos el punto O. ¿Qué nos dice ese método? Yo tengo que extender la línea de la fuerza. Yo tengo que extender la línea de la fuerza de manera tal que yo pueda observar la perpendicularidad que existe entre esa línea de acción de la fuerza y el punto donde yo quiero ejercer momento. Esa perpendicular, la distancia perpendicular va a ser bien pequeña por lo que vemos. Fíjense, va a ser esa distancia de aquí. Vamos a hacer un poquito afuera nada más para que se vea. Hacerla aquí. Fíjense, yo tendría que encontrar esta distancia que acabo de dibujar en color azul. Esa es la distancia perpendicular del punto a la línea de acción de la fuerza. La fuerza está acá abajo, pero la línea de acción es toda esta que está acá. Para yo poder analizar y esquematizar esa distancia perpendicular, yo he tenido que trazar esa línea de manera extendida. ¿Cómo yo resuelvo eso? Yo podemos hacerlo, pero no
Sí se puede hacer. Lo que haríamos en este caso es, y vamos a colocar en color, otro color, vamos a poner color mostaza. Yo tendría que hacer lo siguiente, fíjense. La manera de poder resolver esta línea, de encontrar este valor, sería, primero encontrando esta distancia que está aquí, que ya lo hicimos en el caso pasado porque ese era R. Fíjense, yo tengo que hacer cosas del problema anterior para poder resolver este. Imagínense que yo no he encontrado esto y lo vamos a tratar de resolver por este método. Yo tendría que encontrar de todas maneras esta hipotenusa, ¿verdad? Tendría que encontrar este ángulo pequeñito que lo encontramos hace un ratito, de 5,56, aquí. ¿Se acuerdan? Ese ángulo que está aquí, vamos a hacer la acotación de esta forma para que se vea. Ese ángulo que está aquí adentro es de 5,56 grados. Esto no me lo da el problema, yo tengo que sacarlo, o sea, tengo que cranear lo que hice hace un ratito para poder resolver esto. Encontrar este valor. Ah, ok, este valor es la hipotenusa que nos dio 8,54 hace un rato. Fíjense todo eso. Y ahora es que yo voy a encontrar esto. Bueno, ya que lo colocamos estos valores, vamos a resolverlo, ¿no? Pero fíjense, hubiéramos tenido que hacer todos los pasos anteriores para llegar hasta aquí, hasta lo que yo tengo en color mostaza. Si yo quiero encontrar esta línea que está aquí, este cateto, yo tengo que con este ángulo seno es lado opuesto entre hipotenusa, sería seno. Seno de 5,56 es igual al lado opuesto, vamos a llamar esto la distancia perpendicular, entre la hipotenusa, 8,54 pies. Así que esa de perpendicular va a ser igual a 8,54 pies por seno de 5,56. Esa va a ser mi distancia perpendicular. La voy a dejar expresada para que veamos algo. Esto lo voy a dejar expresar hasta la distancia perpendicular. La fórmula me dice que el momento igual a fuerza por distancia perpendicular. Ajá, la fuerza ¿cuánto es? 100 libras. Y la distancia perpendicular, todo eso yo no lo resolví, lo dejé así expresado, 8,54 seno de 5,56. Bueno, fíjense, los mismos valores que yo tengo aquí son los que intercalados 100, 100, 8,54, 8,54, 5,56, 5,56. Obviamente me va a dar lo mismo. 82,7 libras pie. Y volvemos a lo de la fuerza esta va en esta dirección. Así que, y aquí está el punto O. Si tenemos esta configuración, yo tengo que este momento va a ser a favor de las manecillas del reloj. Negativo, no ponemos negativo aquí, ya sabemos que es negativo. Entonces, tendríamos lo mismo. ¿Okay? Ya lo resolvimos, ¿no? Pero resolver este problema por el método de fuerza de distancia perpendicular no es solamente la parte de mostaza. Yo tendría que haber hecho toda esta diligencia de haber analizado el ángulo, de entender que esta línea aquí R es la hipotenusa, así que usa teorema de Pitágoras, ¿no? Pero sí, podemos llegar a la respuesta igual. Pero si yo estoy usando RFC en el ángulo y ya saqué todos esos valores y ya encontrará, no tiene sentido entrar con este método. ¿Ok? Pero bien, lo íbamos a explicar. Vamos a analizar el caso de este método, que les dije que resulta muchas veces bastante práctico, bastante práctico. Vamos a dibujar nuestra placa nuevamente. Ok, tengo mi placa 8×3. Voy a dibujar la fuerza, pero la vamos a borrar ahora para reemplazarla por las componentes, ¿ok? Aquí. Bien. Esta fuerza que está aquí, yo la puedo descomponer.
en dos componentes. Vamos a ponerlo aquí ahora es un poco más grueso. Tengo una componente horizontal que va hacia la izquierda y una componente vertical que va hacia arriba, ¿no? Eso se vamos, ¿verdad? ¿Cómo iba la fuerza originalmente? Pues la componente vertical va hacia arriba y la horizontal va hacia la izquierda. Ok. Aquí yo tengo, para indicar las direcciones, si yo tengo la fuerza y tengo el ángulo, que en este caso nos decía el problema que era 15 grados, yo sé que la componente en X va a ser igual a la fuerza por coseno de 15, porque es el ángulo con la horizontal, y esta componente va a ser F por seno de 15. Entonces, yo voy a aplicar eso, voy a descomponer la fuerza de 100 libras, y teníamos que F en este caso es 100 libras. Así que podemos hacer aquí el cálculo de esos valores. Yo tengo 100 coseno de 15, 95.59. Y la componente en Y sería seno de 15, 25.88. ¿Sí? Tengo esto, fíjense, esto es, no tiene que ver nada con el ángulo teta del momento, no, esto es simplemente descomponer la fuerza como lo hemos hecho del día 1. Ok, yo tengo aquí entonces que estas son las dos componentes, la componente en X y la componente en Y. Y lo que voy a hacer ahora, y por eso es que este problema me parece interesante, y les va a ayudar mucho para resolver los problemas de la tarea que les va a aparecer el lunes. Lo que hay que ver aquí es cómo es el momento individual de cada uno de estos. Esto es la aplicación de lo que se conoce como teorema de Variñón. El teorema de Variñón me dice que yo puedo encontrar el momento total en un punto debido a la suma de los momentos individuales de varias fuerzas. Digo, sí, claro, aquí era una sola fuerza y la hemos descompuesto en dos, pero este es un equivalente de dos fuerzas. Mantengamos en mente que esto aquí es 8 pies y esto es 3 pies. Y yo quiero encontrar el momento en el punto O, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver que esto es sencillo. El momento en O vamos a agarrar primero esta fuerza que está aquí. Esta fuerza que está aquí, la de 95, o la componente, ¿queda momento positivo o negativo en el punto O? ¿Qué sería, positivo o negativo? Positivo. Vamos a ver, si esta fuerza pasa por acá abajo, esto sería un momento de 95. Negativo, porque pasa por debajo. No es el hecho de que pase por debajo. Es que si esta fuerza la corres aquí, esta fuerza pasa de esta manera, ¿no? Esta fuerza lo que trata de hacer es girar, imagínense que aquí tuvieran un pasador. Esta fuerza lo que va a hacer es tratar de rotar esto de esta manera, a favor de las manecillas del reloj, por eso es que es negativo, ¿sí? Este método es vamos a poner aquí componentes. Es el tercer método que vimos, componentes. ¿Estamos claros? Que la de 95 crea un momento negativo. ¿Sí? Sí. Ok, yo tengo el punto O y la fuerza esa pasa por acá, ¿verdad? Entonces sería negativo. Entonces aquí yo no coloco flechita. Yo lo que hago es que coloco el negativo. Entonces coloco el valor de la fuerza. Y otra cosa bien importante, la distancia perpendicular de esa fuerza. Miren esto. Esto es esencial aquí.
la distancia perpendicular es como la palanquita a 90 grados de esa fuerza. Miren, yo tengo una fuerza horizontal y la distancia perpendicular va a ser, al contrario, va a ser vertical. Esto de repente nos ayuda un poco a esquematizar las ideas y ordenarlas. De repente se da una confusión así repentina. Nos perdimos. No, espérate, esa distancia no puede ser. Entonces, la distancia perpendicular de esta fuerza con respecto a este punto es esta, que está aquí, la de 3 pies. Y ahora, observando el otro momento, el que queda la componente 25, la componente 25 va por acá. Esta fuerza, esta componente crea un momento positivo, a diferencia de esta. ¿Por qué? Olvidemos esto. Si yo tengo aquí un pasador, esto va a hacer que esta placa rote de esta manera. Contrario a las manecillas de reloj, que la convención nuestra nos indica de que es positivo. Entonces yo tendría aquí 25.88 libras por la distancia perpendicular, que aquí entonces sería 8 pies. Una fuerza vertical, distancia horizontal. Eso me debe dar lo mismo que nos dio en los casos anteriores. Vamos a resolver eso. ¿Igual o no? Voy a borrar ahí. Profesor, a mí me dio menos 79.73. ¿Verdad? Y nuestra respuesta acá... Ok, aquí algo que hay que revisar para ver. Déjame, a ver si la fuerza la sacamos bien. Yo tengo 100 coseno de 15. Es 96, 59. Sí, profe, también me da eso. Y como tengo contraluz, no. Aquí es 96. No lo vi bien en el reflejo. 100 seno de 15. Eso está bien. 25.88. Ok. Aquí es 96. $82.73. Ok, sí nos digo, ¿verdad? Aquí había visto yo un 5 y era un 6. ¿Ya? No, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. No es que yo lo borré, es que no, que estaba aquí. Esto lo acabo de borrar. Ok, entonces aquí, al final, a diferencia, por ejemplo, del caso del método anterior que nosotros analizamos la dirección, aquí esto me va a decir cuál es la dirección. El momento, entonces va a ser 82.7 libras-pie. Como es negativo, va a favor de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este problema, método 1, RFS no es el ángulo, está bien, lo puedo usar. Método fuerza a distancia perpendicular, no señores, no se van a meter en esa camisa de 11 varas, no tiene sentido, porque hay que sacar todo lo que sacamos para encontrar la R y el ángulo. Hay casos que sí, de repente, cuando está totalmente perpendicular, pues perfecto. En este caso no. Y el método de componentes rectangulares, por componentes, que simplemente es tratar de trazar todo de manera horizontal vertical, como todo cuadriculado de manera tal que se encuentren los brazos de cada una de esas componentes. Y se saca o se totaliza aquí. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta con ese método? El último.
O cualquiera pregunta que tenga. ¿No? Ok. Salto entonces al siguiente problema. Bien. Hay un problema conceptual en la presentación que este es el 3. No, este no, todavía. Que lo puse mal. Vamos a ver. Ok. Chicos, tengan cuidado, no están enloqueciendo a hora de querer salir a la calle porque no ha salido. Hace cosas que no tienen. La gente de repente pierde la perspectiva de las cosas. Una de las ventajas que tenemos aquí localmente es que por lo menos la gente usa máscara, pero en otros países esto es un dilema político y desastre. Bien. Listo. Vamos a ver este problema que más que todo es un problema conceptual. Este es de otro libro de texto, este es del Byron Johnston, que también tiene problemas, es un libro de texto bastante bueno. No mejor que el Giver, pero tiene algunos temas conceptuales bien interesantes. Aquí yo tengo, voy a leerlo, vamos a ver unos detalles y empezamos. Dice, una fuerza vertical de 100 libras, la que está aquí en color rojo, se aplica en el extremo de una palanca que está unida a una flecha en el punto O. Cuando hablamos de una flecha estamos hablando de un eje o un pasador. O sea, tenemos todo un eje que pasa por el... Así que de alguna manera esto puede rotar de esta forma. Pero va a estar, aquí no se va a zafar. Va a estar siempre unida aquí en el punto O y lo único que pasa en la palanca es girar ya sea hacia a favor de la manecilla del reloj o contrario a la manecilla del reloj. Y nos pide varias cosas, ¿no? Tiene varias preguntas. Dice, uno, determinar el momento que la fuerza de 100 libras ejerce en el punto O. Esa es la primera pregunta. Luego nos dice, ¿cuál sería la fuerza horizontal aplicada en A que nos dé el mismo momento con respecto a O? Si yo aplico una fuerza aquí de forma horizontal, ¿qué valor tendría que tener esa fuerza para que me produzca el mismo momento que esta de 100 libras? Eso es lo que, en buen panameño, lo que me está preguntando. La parte C dice, ¿cuál sería la fuerza mínima aplicada en A que origine el mismo momento con O? O sea, ¿cuál sería la fuerza más pequeña que yo puedo aplicar en el punto A para que cree el momento que me crea esa fuerza de 100 libras que está allí? ¿Cuál sería la mínima fuerza aplicada? ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo, ¿se acuerdan del caso, por ejemplo, tiene mucho que ver con el caso, el ejemplo ese que en el salón de clases, virtualmente lo pensábamos, en que yo empujaba la puerta? ¿Cómo yo hago el mínimo esfuerzo? Uso la menor fuerza para crear el mismo momento, ese giro que yo quiero crear en ese cuerpo original. Y la última pregunta dice, ¿qué tan lejos de la flecha, o sea, qué tan lejos del punto O debe colocarse una fuerza de 240 libras que me produzca el mismo momento? ¿Qué momento? El que hemos encontrado en el inciso A, ¿ok? Y la pregunta es, pues, es nada más una pregunta de cierre que nos pregunta si alguna de las fuerzas que se obtuvo en los incisos anteriores, pues, es igual a la original, ¿no? Vamos a ver. Ok. Vamos a ver, no sé por qué esto me sacó acá. ¿Se cayó el internet?
¿Están, chicos? No se me fueron. ¿Me oyen? Sí, profe, ya se escucha. Sí. No sé, pues, se jorobó el internet aquí en la casa. Ok, ya, por suerte, no sé qué pasó. Ya, pude. Ok, déjenme nada más verificar algo. Yo no sé si esto, a ver. Ok, tengo que volver a compartir pantalla. Y yo creo que sigue grabando igual, ¿ah? Sí, ok, sigue grabando. Perfecto, está bien. Escritorio. Muy bien, perfecto, no pasó nada, excelente. Bueno, cuidado que está lento el internet. Bien, vamos entonces a resolver cada uno de esos incisos, ¿ok? Parte por parte. Aquí nos pide cuál sería el momento que esta fuerza crea en el punto O. ¿Qué sería lo más sencillo aquí de todos los métodos? Si yo me fijo, sería francamente RF seno del ángulo. Vamos a ver por qué. Vamos a tratar de resolver el inciso A. Para el inciso A, yo lo que puedo hacer de alguna manera es tratar de diagramar lo que tengo ahí. Ok, ahí tenemos, en este caso, vaya la vida, qué horrible vida. Bien, tenemos en este caso la palanca y la fuerza va aquí. Ajá. Ok, si el punto O está aquí, fíjense que R va a ser, ¿qué cosa? El tamaño de esta palanca. Esto es R. Esto es R. Esto que está acá sería la fuerza, obviamente, que es de 100 libras. ¿Y cuál es el ángulo que existe entre esos dos vectores? No va a ser este ángulo de 60. Hay que tener cuidado. Si yo extiendo R y extiendo la fuerza, va a ser ya sea este ángulo que está aquí, por eso lo habíamos hablado, pues cualquiera de los dos, o este ángulo que yo tengo acá. Este ángulo que tengo acá va a ser teta, que es este que está aquí. ¿Sí? Ese ángulo, teta, como aquí se forma un triángulo rectángulo, va a ser 90 menos 60 grados. ¿Sí? Ese ángulo que existe entre esos dos vectores, que es el ángulo que está aquí, que no quiero rayar el original, por eso lo puse acá aparte, va a ser 30 grados. Entonces, el momento que esa fuerza ejerce va a ser igual a RF seno del ángulo, sería 24 pulgadas, 100 libras, y seno de 30 grados. Así que eso nos daría 1200, ¿verdad? Unidad de fuerza, unidad de distancia, aquí puede ser pulgada. El sistema inglés se puede usar libras, pies, libras, pulgadas. ¿Sí? Entonces podemos dejarlo así. Libras, pulgadas, y el momento que ejerce obviamente esa fuerza, miren cómo esa palanca se va a mover, sería negativo, a favor de las manecillas. ¿Sí? Entonces el inciso A, que nos pregunta cuál sería el momento que esa fuerza ejerce en punto O, sería ese que está aquí, R, 24, por la fuerza, 100 libras, por el ángulo, que en este caso sería 30, ¿verdad? Por seno de 30, 1200 libras, pulgadas. Entonces, bueno, con eso hemos respondido el inciso A. Si tienen alguna duda, me preguntan, por favor. En el caso B, me dice cuál sería la fuerza horizontal que colocada en A me vaya a crear el mismo momento que acabamos de encontrar. Eso es lo que me quiere decir eso. Bien, lo que podemos hacer es volver a dibujar. Volver a dibujar. Vamos a poner aquí B,
acá. La palanca. Y aquí en este caso, la fuerza, en vez de ir vertical, va a ir horizontal. Claro, y horizontal me da dos opciones. Uno que vaya a la izquierda y otro que vaya a la derecha. Para que me vaya a crear el mismo momento, tengo que pensar en la magnitud, pero también en la dirección. Si yo coloco la fuerza hacia acá, esto va a rotar de forma contraria, así que tiene que ir hacia acá. Déjenme colocarle un color diferente. Esas fuerzas, la dirección me la está dando, dice que es horizontal, así que tiene que estar completamente horizontal. Esta es la fuerza. Lo que yo tengo que encontrar ahora es ese valor de esa fuerza. ¿Con qué? ¿Con qué premisa o valores por defecto? Con el momento que acabamos de encontrar. Pues me dice cuál sería la fuerza horizontal que me cree el momento que acabamos de encontrar en 1200 libras por pulgada. Entonces, para este problema, yo tengo que R va a seguir siendo 24 pulgadas, porque R va de donde está el punto a donde está la fuerza. ¿Sí? Esto va a seguir siendo R. Y el ángulo, ahora, fíjense, de esto de extender las dos líneas, el ángulo va a ser, en el caso este, va a ser el que daba el problema originalmente, bueno, el que daba aquí, 60 grados. ¿Por qué? Porque yo estoy proyectando la línea de R y la fuerza está horizontal y quedaría igual que esta configuración que tenemos aquí, esta línea con una horizontal. Entonces, si yo coloco la fuerza de esta manera, aquí el ángulo sí va a ser de 60 grados. ¿Por qué? ¿Se acuerdan esta inclinación que daba el problema original? 60, obviamente, ¿verdad? Son iguales. Entonces, usando momento igual a RF seno del ángulo, yo tengo que, para este problema el momento es 1200 libras pulgadas. Eso nos lo da el problema, lo acabamos de encontrar hace un rato. R sigue siendo 24 pulgadas en este caso. La fuerza, no sabemos lo que queremos encontrar. Y el ángulo es de 60 grados. Así que aquí lo que hacemos es despejar y tenemos que la fuerza va a ser igual a momento entre R seno del ángulo. 1200 libras por pulgada entre 24 pulgadas seno de 60. Hay que tener cuidado aquí con lo de los paréntesis, lo que comentábamos en las primeras clases. Vamos a ver. .74. La fuerza, si yo coloco una fuerza horizontal de 57.74 libras, me va a crear ¿qué momento? El de 1200 libras por pulgada. Eso es lo que quiere decir el inciso 1. Ok, entonces, la fuerza horizontal aplicada sería de 57.74 para que cree ese momento de 1200 libras por pulgada. Ok, entonces, ya con eso resolvimos el inciso B. El caso del inciso C. Y esta probablemente sea la pregunta más conceptual de todas, la que necesita un poquito de análisis, no es que es difícil. Me dice, ¿cuál sería la fuerza mínima, o sea, la fuerza más pequeña que aplicada en A me vaya a originar el mismo momento con respecto a O? Bien, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Para el caso de C, tenemos la palanca, tenemos, este va a ser el punto O, el punto A sigue estando acá, R va a seguir siendo, si la fuerza, dice que la fuerza va a estar aplicada en A, ok, R va a seguir siendo 24 pulgadas, pero el detalle ahora es cómo yo aplico la fuerza más pequeña en este punto para que me cree esa fuerza, ese momento en 1200. ¿Cómo yo tendría que aplicar esa fuerza? ¿Cómo yo tengo que hacer el mínimo esfuerzo para crear ese momento? ¿Quién me da una opinión ahí?
¿cómo colocaríamos esa fuerza? ¿Qué dirección tendría que tener esa Podría fuerza? ser perpendicular. ¿Perpendicular a qué? Yo diría, bueno, no estoy segura. Es como en los problemas anteriores. Yo diría que a R, pero no estoy segura. Ok, muy bien, sería así. Si es perpendicular, fíjate, lo que hay que hacer en este caso es, bueno, ya hemos trazado R, que es la línea negra que tenemos ahí. La fuerza iría perpendicular. 90 grados ahí. Y con eso entonces yo puedo encontrar la fuerza. ¿Quién me respondió allí la pregunta? Arosemena, profe. Ok, muy bien. Vamos a colocar aquí tenemos la fuerza, tenemos que esto es R, y claro, como es perpendicular, el ángulo entre esas dos líneas, obviamente es 90, ¿no? Es perpendicular, entonces el ángulo θ de RF seno de θ, la fórmula es 90 grados. Que seno de 90 sabemos que es 1. Entonces, aquí tenemos 90 grados, momento igual a RF seno de θ, que es 90, o fuerza de distancia perpendicular. En este caso, la distancia está perpendicular, no, podemos aplicarle directamente también. Yo tengo aquí 1200 libras pulgadas, es igual a R, 24 pulgadas, por F, que no lo conocemos, por seno de 90. Aquí al despejar esto, yo tengo 1200 libras por pulgada entre 24 pulgadas. Digo, el seno 90 es 1, ¿no? Bien, pueden poner seno 90, pero es igual. Esto aquí sí me debe dar que 50 libras, ¿no? Verifiquen allí, creo que sí debe ser. Debe ser. Sí, profe, a 50 por pulgada. Ok. Eh, Perdón, libra. si esa fuerza, por ejemplo, me hubiera dado 60 libras, yo sé que hay algo raro, no puede ser. Porque aplicando la fuerza de esa manera, yo voy a aplicar la fuerza más pequeña posible que yo pueda colocar en el punto A de manera tal de que cree una rotación, un torque de 1200 libras por pulgada. Entonces, fíjense, nos dio 50 libras, menor que los valores anteriores, así que no, eso por lo menos corrobora de que no, aparentemente no, no está mal, ¿sí? Entonces, tenemos ese detalle ahí. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Este es un problema conceptual. ¿Cuál es la fuerza más pequeña que yo coloque en el punto A de manera tal que me cree el mismo torque que hemos encontrado en el inciso A? Ok, la fuerza más pequeña que yo tengo que ejercer o colocar sería una que es perpendicular a R. R es toda la línea a través de la palanca, entonces perpendicular. Y en efecto, fíjense que nos ha dado una fuerza más pequeña que los casos anteriores. Y el D nos dice, qué tan lejos de la flecha, o sea, qué tan lejos del punto O debe actuar una fuerza vertical de 240 libras. Ahora nos está diciendo que es de 240 libras. Para originar el mismo momento con respecto al punto O. Lo que voy a hacer es colocarla aquí abajo. De repente se ve. Para este inciso es como más didáctico colocarlo acá. Ok, en el inciso D, yo tengo el mismo cuerpo rígido, ¿verdad? Tenemos ahí la palanca. Aquí tenemos el punto O. Y ahora tenemos una fuerza de 240 libras vertical. Ok,
Si yo tengo una fuerza de 240 libras vertical, esa fuerza tiene que estar obviamente hacia abajo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer rotar de la misma forma el cuerpo rígido o la palanca en este caso. Si yo tengo una fuerza de 240 libras, que es mayor que la de 100 libras, yo estoy comparando el mismo ángulo con el mismo ángulo. Así que estoy comparando, aquí en este caso estoy comparando manzana con manzana. Porque si yo tengo una fuerza de 100 libras y otra de 200 libras, yo no puedo decir que una crea mayor momento que la otra si yo no conozco el ángulo de una y de la otra. ¿Sí? Ahora, si el ángulo es el mismo, entonces estamos hablando de que estamos midiéndolas bajo el mismo parámetro. ¿Qué pasa? Si yo tengo una fuerza de 240 libras que va hacia abajo, el ángulo θ, que está aquí en azul, va a ser igual, va a ser de 30 grados. Ahora, si yo tengo una fuerza de 100 libras aquí, y ahora voy a colocar una de 240 libras, ¿esa fuerza iría hacia acá abajo o iría hacia acá arriba? Fíjense, tengo una fuerza mayor. No sé si ustedes se acuerdan la semana pasada que yo les estaba comentando de que mientras yo más me acercaba, por ejemplo, al punto de inflexión ahí en el eje, yo tenía que aplicar una fuerza mayor. En este caso, es lo mismo. Yo tengo que, si me acerco más, la fuerza que tengo que aplicar es mayor que la de 100 libras, ¿sí? Si aquí yo aplico una fuerza de 100 libras y yo quiero aplicar una fuerza igual, con la misma dirección sentido, pero que es mayor, yo tengo que ahora acercarme aquí para que me cree el mismo momento, ¿sí? O sea, si yo tengo una menor distancia, la fuerza que yo tengo que hacer es mayor, comparando el mismo ángulo. Aquí la diferencia que hay con los casos anteriores es que R es el valor desconocido, ¿sí? R es lo que me están pidiendo, cuál es esta distancia. Eso es lo que me está pidiendo el problema. Entonces yo tengo momento igual, RF seno del ángulo, donde R no lo sabemos, F es de 240 libras, que da el problema. El ángulo, ese ángulo va a ser igual que lo que habíamos visto en el caso anterior. En caso A, en el inciso A, que es de 30 grados. ¿Sí? 30 grados. ¿Qué más falta aquí? Momento. El momento, pues, es el momento que se ha trabajado toda la distancia del inciso A. Es el que se ha usado de referencia para comparar. Aquí lo que hacemos es despejar. R sería momento entre F seno de θ. Así que tendría 1200 libras pulgadas entre la fuerza, que es de 240 libras, seno de 30. Y con eso yo encontraría el valor de R. Esa distancia, aquí nos está dando 10 pulgadas. O sea que a una distancia de 10 pulgadas del eje, de la flecha, yo tendría que aplicar una fuerza de 240 libras para que cree un momento de ¿cuánto? De 1200 libras por pulgada. Y con eso entonces se resuelve el inciso D. El inciso D que el problema estaba preguntando, ¿verdad? Indagando. ¿Se entiende ese? Hasta ahora el problema se entiende. Es un problema bastante completo, conceptual. La pregunta es, dice, ¿alguna de las fuerzas obtenidas en los incisos B, C y D es equivalente a la fuerza original? Perdón, no. La fuerza original era de 100 libras. Acá nos dio 57, no. Acá nos dio 50, no. Y acá, pues, obviamente la fuerza es de 240 libras, entonces no sería igual a la de 100 libras, ¿sí? Son diferentes. Entonces la respuesta es no. Ok, ¿dudas, preguntas ahí, chicos, con ese problema? Es un problema bastante completo. ¿Dudas? ¿No? Ok, vamos al siguiente.
Creo que era, aquí tiene también. Creo que era. Parece también. No sé qué soy. Bien, vamos a tratar de resolver esta. Esta la van a tratar de resolver ustedes. Les voy a dar 5 minutos y los que lleguen a la respuesta pues van a tener un premio especial. Ok. Nada más voy a explicar aquí. Dice una fuerza de 800 newtons actúa sobre la ménsula. La ménsula es este cuerpo rígido en forma de L. Y nos pide determinar el momento que esta fuerza ejerce en el punto B. ¿Qué momento ejerce esta fuerza en el punto B? Y para resolver el problema podemos usar cualquier método. Entonces, tenemos la fuerza que está en color rojo. Esa fuerza tiene 60 grados con respecto a la horizontal. Y aquí lo que sí recomendamos es convertir esto a metros. Sería punto 16 metros y punto 20 metros, punto 2 metros, ¿sí? De milímetros para colocarlo en newton metro. En el caso del sistema internacional dejamos newton metro preferiblemente. En el sistema inglés puede ser libra pulgada, libra pie. Libra pie en la mayoría de las ocasiones. Libra pulgada también se puede hacer. O se trabaja en estática, no es que sean las únicas unidades que podemos trabajar en metros, pero para el caso de nosotros, sí. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Están ahí, chicos? ¿Se encuentran ahí, muchachos? Sí están. Ok, vamos a dar 5 minutos entonces para que lo resuelvan. Y vamos a... ¿Cuál sería el momento que esa fuerza ejerce en el punto B? Bien, yo voy a hacerlo por acá para ver. Lo que voy a hacer es que ahora pregunto las respuestas para ver si alguien atina.
La respuesta sería... Un minuto más. Y obviamente tienen que explicarlo, ¿no? Si llegan a la respuesta, ¿cómo fue? Explicarlo al grupo. Okay. Bien, ¿alguien llegó a respuesta? ¿Alguna respuesta? ¿Por allí? No, nadie se gana nada, ok. ¿Lo hago yo o alguien está por sacar algún cálculo? ¿Alguien? Yo creo que estoy por terminarlo, pero necesitaría un minuto más. Ok. ¿Alguien más? Vamos a un minuto más, a todos. A un minuto más. Tengo una respuesta. No sé si está bien, pero llegué a esa. La idea es eso, ¿verdad? A ver, ¿cuánto le dio? 118.720 en negativo. 118.000. No lo convertiste, le dejaste Newton milímetros. Le dejaste Newton metros. Ah, ok, cierto. Sí, 118. cierto. Se transforma a 118 Newton metros. Negativo, ok. Ah, es que me pasó pasar los metros. Ajá, ok. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? Yo tengo una respuesta, pero tampoco estoy segura de ella. Me dio 279.76 newton metros. 279. La rotación no estoy segura. Sí, Ok. Bien, vamos a copiar aquí para ver las respuestas que les dio. Apellido y la respuesta que les dio. ¿Alguien más? Solamente ustedes dos. A ver aquí para anotar los nombres y las respuestas que les dio. ¿Me dicen, por favor? La primera es 118, ¿verdad? Newton metro. Sí, 18.000,7. Pero es que esa ahí no la transformé a metros. Ok, Entonces, por eso me dio. 118.000, entonces para quedar en metros es... Aquí, la respuesta de este apellido, por favor, me lo da. Su apellido. Merel. Y acá 279 Newton metro. Apellido. Arosemena. Mira, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Ok, vamos a resolver y de repente ustedes van a comparar Merel y Arosemana con lo que estamos haciendo y de repente ver si vieron o no con la respuesta y por qué, ¿no? Miren, yo los voy a hacer bien franco. Por ejemplo, si yo tengo que resolver un problema como este que está aquí y obviamente de las
tres maneras para resolverlo. De fuerza a distancia perpendicular no tiene mucho sentido ahí. De fuerza a distancia perpendicular yo tenía que tirar la línea de la fuerza y tirar una línea desde B a ver dónde queda la perpendicular con esa fuerza. ¿Sí? No va a ser R. Esa perpendicular puede ser algo como por aquí. O sea, es un poco teso. Es un poco teso. Entonces, para mí realmente no es muy viable. De repente, yo podría hacerlo por RFC en el ángulo, sí, o por el de descomposición de fuerza. Yo aquí me voy por la descomposición de fuerza. Yo particularmente. Eso no es que tanto el RFC en el teta como el de descomposición son válidos aquí. No es que uno va a demorar mucho más que el otro, no. Si yo hago esto, miren. Tengo una componente horizontal, tengo una componente vertical. Esta componente horizontal es 800 newton coseno de 60. Voy a dejarlo expresado. Profesor, Ajá. ¿le puedo dar la otra respuesta? Porque lo que pasa es que yo no la había transformado, pero ahorita transformé los milímetros a metros. ¿Se la puedo dar la otra respuesta? Ajá, sí. Me dio 190 negativo. 190. Ok. Te debe haber dado lo mismo, solo que le cortabas los ceros. Ok, vamos a poner aquí 190. Ok. 190 newton metros. Bien. Ok. Aquí ahora yo tengo que mi punto de análisis, rotación o de torque va a ser B. Y no es que voy a borrar así todo, pero por lo menos para visualizar, que digo yo más fácilmente el hecho de encontrar esas distancias en las direcciones de rotación. Vamos a poner. Y yo hago esto, fíjense. Momento en B va a ser igual a. Voy a agarrar esta primero, que es la fuerza. Yo hubiera podido, la estoy dejando expresada para evitar estar cortando decimales y tener más precisión, ¿no? Y yo le hubiera podido colocar el valor, colocando de repente unos 2 decimales allí para evitar problemas con las cifras significativas al final cuando tengo la respuesta. Esta fuerza de 800 newton coseno de 60 crea un momento, si observamos, negativo con respecto al punto B. Así que va a ser menos 800 newton coseno de 60 por, y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, la distancia perpendicular de la horizontal es esta distancia vertical, 0.16 metros. Esta que está aquí, la de 800 seno de 60, que es la vertical, me crea un momento negativo también. Entonces yo tengo aquí menos, y la componente sería 800 seno de 60, por la distancia perpendicular, que es de 0.2. Al momento de yo resolver y colocar eso en la calculadora, me daría menos 200, por lo menos lo que tengo aquí, 252, creo que, 0.5 newton metro. Así que mi respuesta final sería 203 newton metro. Como es negativo, queda de esta manera. Y tiene sentido que esto quede de esta forma, porque miren dónde pasa la fuerza pasa así. Así que queda un momento negativo. ¿Sí? Entonces, esta era una forma de hacerlo, creo que bastante sencilla. No sé, Merelia, Rosemana, si tienen alguna algún comentario, a ver dónde es que tuvo que me parece muy interesante, ver dónde hubo diferencia con la respuesta a la manera procedura para sacar los cálculos. Yo tuve otro problema fue más cuando tenía que colocar los signos. Ahí sí ese fue como mi error, porque digamos que en el procedimiento yo también lo descompuse las dos fuerzas, pero ahí sí
sea, hice primero lo del coseno de, saqué el 800 coseno de 60 y Ajá. lo puse. Entonces lo hice primero, pues saqué el resultado de esos y después hice el problema con el resultado de cuando lo descompuse. Y cuando ya lo tenía que sumar, me enredé fue con los signos. No sé si sumarlo primero y después colocarle el signo. Entonces, ahora me di cuenta que es con el signo primero. Ok. Y las distancias que las usaste correspondientes, la de punto 16 con la de la fuerza horizontal. Lo que pasa es que yo usé, le voy a explicar desde el principio, usé 800, pero usé el otro ángulo en lugar de 60, usé el de 30. No sé por qué usarlo así. Pues. Entonces, una pregunta. Antes que continúe, ¿qué método usaste? ¿Por qué método te fuiste? ¿Por el método 1? Descomposición de fuerzas. El primer método. Ajá, de descomponer fuerzas. Ese es el que se me hace como... el que se me acomoda más aquí. Ok, la pregunta es, ¿por qué usaste 30 grados para descomponer fuerzas si cuando vas a descomponer la fuerza es con la horizontal? ¿Te acuerdas? 800 coseno 60 sería Yo creo que ya vi lo que tú, de repente lo que hiciste ahí fue, en vez de colocar los 60 es lo que te entiendo, ¿verdad? Colocaste 30 grados. Ajá, porque no sé, como vi que en este momento la flecha ya me iba hacia abajo, yo, no sé, me dio por usar el de 30, pues porque vi ya como que me iba de la misma forma que los otros ejemplos que hemos dado. Okay. Pero cuando hice eso, por los dos ángulos me daba el mismo resultado. Ok. Bien. Voy a hacer un comentario con eso. Me da una idea para comentar algo. Y el otro caso, ¿por qué hubo diferencia? ¿Dónde estuvo? Primero que todo me escucha, porque yo lo escucho súper entrecortado, pero creo que es mi internet. Ajá. ¿Qué diferencia hubo? ¿Por qué no pues puse diferentes las distancias. ¿La pusiste al revés? Puse diferentes distancias porque, no, es que usted dijo que trazar una R entre el punto A y el punto B al principio. Bueno, yo hice eso, no sé por qué lo hice, en mi cerebro la lógica era que esa era la distancia entre el punto B y la fuerza. Ok, pregunta, ¿qué método usaste? ¿El primer método? ¿El método 1? Bueno, ¿R secciona el ángulo? Yo descompuse las fuerzas y todo como usted lo hizo. La única diferencia fue que creo que mezclé los métodos, en verdad. Ya, mezclaste los métodos, muy bien. Ok. Bien. Está bien. Bien, es importante esa participación de ustedes porque permite de repente a los compañeros un poco interpretar qué cosas podemos cometer. ¿Qué errores? Uno, si yo me voy por el último método, que es el de componentes, ¿verdad? Y yo tengo la ménsula que me comenta el problema, y yo tengo que esta fuerza tiene un ángulo ya de 60 grados, me dice con respecto a la horizontal. Si a mí me interesa utilizar el último método de componentes, entonces aquí yo tengo esta componente en X y esta componente en Y. Eso es lo que tengo que hacer. Y aquí yo no me tengo que preocupar por colocar otro ángulo. Para sacar la componente en X, componente en Y, ¿se acuerdan? Simplemente si utilizo el ángulo con la horizontal, la f de X va a ser F por coseno de 60 y la de Y F por seno de 60. Eso no cambia, es lo que vimos en la primera semana. Y aquí yo no me tengo que preocupar por esa R que nosotros sacábamos en el caso del primer método. O sea que, y ese es como el caso de los problemas de ustedes de la semana pasada. Si yo tengo, por ejemplo, algo como esto, vamos a decir que tenga algo así, y de repente yo tenga, no sé, una fuerza que esté así. Fíjense, este es lo que les comento. Yo tengo esta fuerza. ¿Cuál es la manera más fácil para resolver el momento que esta fuerza ejerce en el punto este que está acá? Bueno, les voy a comentar. La manera más sencilla es, si este es el punto de incidencia de la fuerza con el cuerpo, lo más fácil es sacar esta distancia
y sacar esta distancia que está acá. Ah, hombre, ¿qué pasa? Eso es lo que yo haría para sacar el momento. Y esta fuerza que está acá, la fuerza, yo la convierto en dos componentes. Una componente vertical y una componente horizontal. Fíjense, o si tuviera una forma más compleja, igual. Entonces yo tengo que, si esto es f de x y esto es f de y esta es una distancia, vamos a llamarla una distancia, vamos a poner vertical, y esta es una distancia horizontal. Al querer yo sacar el momento que tengo aquí, por ejemplo, yo tendría el momento, vamos a suponer que esto sea un punto en O, sería la fuerza en X, que era un momento negativo, y la fuerza en Y también, o sea, los dos serían negativos. Sería menos la fuerza en X por distancia horizontal, no, distancia vertical. Menos fuerza en Y por distancia horizontal. ¿Sí? Y ahí yo encuentro. Y aquí no es tan complejo porque no, este cuerpo rígido estaba estructurado de una manera que podemos encontrar esa distancia horizontal y vertical más fácilmente, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a recapitular. Si yo quiero encontrar el momento que esta fuerza ejerce en el punto B por componentes, y voy a permitirme rayar encima, yo hago esto, yo encuentro la componente en Y, la componente horizontal, me olvido de esta fuerza, y fíjense que la componente horizontal crea un momento negativo, y la distancia de la fuerza horizontal de esta va a ser este señor que está aquí. Y la fuerza vertical me crea un momento también negativo, y la distancia la distancia de esta fuerza con respecto al punto B, ¿se acuerdan? El principio de transmisibilidad va a ser, la palanca va a ser esta que está acá, de este señor va a ser esta que está acá, ¿no? Que es lo que colocamos en la formulación. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas ahí? Voy a hacer algo. Voy a resolverlo por RFC en el ángulo, ¿sí? Por producto cruz. Para que vean también otra opción de hacerlo, ¿sí? Por el primer método. Esto debería permitirme cambiar el tamaño del borrador en la cuestión, pero a ver si lo pongo y no sale. Aquí debería aparecerme el icono para no tener que estar borrando así tan lento, pero bueno. Ok, vamos a hacerlo por RFC no DP. Ok, vamos, lo que voy a hacer, como acostumbro, es tratar de hacer una especie de croquis para poder colocar allí las distancias y demás, o anotaciones que yo necesite para trabajar. Ok. Yo tengo la ménsula. Vamos a colocar acá la fuerza.
Y tenemos que este es el punto B, el punto donde yo quiero ese momento. Bien, si yo quiero usar esto, ¿se acuerdan que es el producto cruz? Aquí tengo que encontrar R y tengo que encontrar θ. R, ¿qué es R? Recuerden, R por definición, y aquí hay que ir a las partes conceptuales, que es importante, es un vector que va desde donde yo quiero encontrar el momento hasta donde... a ver, esto se trabó ahí porque le dio la gana. R es un vector que da desde el punto, en este caso el punto B, a donde está anclada la fuerza. Fíjense, miren esto es R. Ok, esto es R. R es una hipotenusa. Aquí R es la hipotenusa. Y ahora viene una parte muy interesante. Θ, para encontrar θ yo tengo que extender, aunque aquí no necesariamente, porque sí lo puedo ver, yo extiendo las dos líneas y el ángulo que existe entre esas dos líneas, olvidándome del cuerpo rígido, eso se lo comentaba, la distancia, el ángulo que existe entre esas dos líneas va a ser el ángulo de la fórmula. ¿Sí? Va a ser el ángulo de la fórmula. O sea que yo tengo que el ángulo θ de mi fórmula es este que está acá. Fíjense, es el ángulo que se forma entre esas dos líneas. Una línea que sería en este caso R y todo esto que está acá. Si nos fijamos y me permite nuevamente rayar el dibujo original, este ángulo θ que se define sería la suma de dos ángulos. Sería 60 grados más alfa. Le puse yo alfa, ¿no? Lo definí así. Alfa es la tangente inversa de, aquí esto se repite acá, de 160 entre 200. ¿Sí? Tangente inversa del lado opuesto entre el lado adyacente. Entonces aquí tenemos varias cosas. Uno, que θ, según lo que yo acabo de diagramar acá, sería 60 más alfa. Que alfa sería la tangente inversa del lado opuesto, que es 160.16 metros entre punto 2. Ese ángulo, vamos a ver, debe ser cerca de 30, no sé. 38.65. 38. Punto 65. Ok, gracias. 38.65 grados. Ok, el ángulo entonces, θ sería 98.65 grados. Es el ángulo que se va a utilizar en la fórmula. ¿Sí? Es el ángulo que usa en la fórmula. Y R, esta distancia, pues una hipotenusa, la podemos sacar por teorema de Pitágoras. Sería 0.16 al cuadrado más 0.2 al cuadrado. Raíz, entonces, 0.256. Ok, esa R sería 0.2561 metros. Ese es el valor que nos daría esa R. Y aplicando entonces mi fórmula, R es el seno del ángulo, colocaríamos acá R, que es lo que acabamos de encontrar. La fuerza, que es 800 newton. Seno de 98.65. $202.6 newton metro
Aquí, para encontrar el momento, entonces, la dirección, fíjense, esquematizo, el punto B está acá, la fuerza está por acá, esto hace esto. Momento negativo, ¿sí? Y nos dio lo mismo que resolviéndolo por el método de componentes rectangulares. Es interesante porque nos da la perspectiva de cómo lo resolvemos por uno u otro método y nos tiene que dar igual, ¿verdad? Entonces, esa era una posibilidad también. Fuerza de distancia perpendicular, segundo así, eso, no, dolor de cabeza no tiene... se puede hacer, ya vimos un ejemplo anterior que lo hicimos, pero ahí requeríamos una serie de pasos que realmente ¿para qué? Ok, ¿se entendió lo que se plasmó aquí en el ejemplo allí? ¿Chicos? Sí, profe, ya estoy toda clarita que son dos procedimientos separados porque yo había hecho hasta lo del ángulo en mi procedimiento anterior. Ajá. No, pues está bien, porque precisamente es eso. Por eso es que miren, muchachos, este tema es bien interesante y bien importante porque lo van a usar posteriormente, no solamente por la semana que viene, sino para las materias que vienen posteriormente. Y este es un método que muchas veces el profesor, yo recuerdo un colega, comentamos justamente este tema porque es un tema que se da en ingeniería. La materia es estática, pero le llaman mecánica para ingenieros. Y uno de los problemas es que los estudiantes la veían muy abstracto, como muy matemático. Entonces hay que tratar de desmitificar eso con la práctica, y obviamente requieren de práctica, ¿no? Entonces, yo sé que, por ejemplo, esto de los entornos virtuales es un plomo, no es tan fácil, pero tenemos que poner de nuestra parte. Probablemente alguien está allá en su casa, como no tienen cámara ahí puesto, ponen un lorito ahí enfrente de la computadora. Yo no sé, puede pasar. Pero yo sé que ustedes no, chicos. Si hay gente responsable, la gente de arquitectura son los Profesor, más responsables que tengan. Sí. profesor, sabe que me ha quedado una duda porque creo que yo también tenía como que esa manía de mezclar el método de descomposición de fuerza y entonces para encontrar el resultado me iba con la de fuerza por distancia perpendicular. Creo que ya veo que son cosas diferentes. Claro, no, y esa es la idea. No, y lo otro también, la idea es que ustedes puedan observar qué método en un momento dado pueden aplicar, ¿no? Por ejemplo, el caso del problema conceptual que vimos aquí, todo lo hicimos en RF seno del ángulo, y todo lo trabajamos así. Pero el primer problema que vimos hoy, nosotros empezamos a trabajarlo con tres métodos diferentes. Aquí, por ejemplo, RF seno de ángulo, R y el ángulo es ese ángulo que se forma entre esas dos líneas. Yo extiendo las líneas para encontrar teta de RF seno de teta. Esto es diferente. Pero si yo me voy al método de componentes, hombre, yo descompongo las fuerzas como lo hicimos en la primera semana, por el coseno del ángulo y por el seno del ángulo, siempre y cuando ese ángulo sea con respecto al horizontal, ¿se acuerdan? Entonces, yo simplemente coloco la fuerza y veo las distancias verticales y horizontales y se acabó. Tomando en cuenta qué cosa, eso sí, los signos, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta fuerza, si el punto está acá, esta fuerza crea un momento negativo, porque miren cómo pasa. Pero esta de acá, si pasa así, crea un momento positivo. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Puede en un momento dado que sea menos y un menos, ¿verdad? Pero puede ser que sea un menos y un más. Entonces, son cosas ahí que hay que tener cuidado. Bien, vamos a hacer un problema más que tenemos aquí. A ver. Sí, queda perfecto. Bien, vamos a ver este problema, bien sencillo. Vamos a hacer lo mismo, ¿ves? Vamos a
Voy a darle menos tiempo, 3 minutos para resolver, porque está bien fácil. Y ver la respuesta que tienen. Voy a leerlo rapidito. Una fuerza de 30 libras actúa sobre el extremo de una palanca de 3 pies. Como se muestra en la figura, pueden usar los tres, dejarlo en pies y libra pie. Determinar el momento de la fuerza con respecto al punto O. La fuerza, ese ángulo que está allí, es este ángulo que está dentro, ¿verdad? La cotación va por fuera, pues aquí no cabe. Entonces el ángulo entre esta línea punteada negra y la línea de la fuerza son 20 grados. Ok, vamos a 3 minutitos, para resolverlo. Yo voy aquí a resolverlo y colocar tiene la respuesta a un lado. Por la respuesta sería no, y sería y ya, ahí está, facilito. Ok, vamos, Serrandini, yo creo que ya tiene la respuesta, ¿verdad? Sí, profe. Ok, vamos a ver. ¿Respuesta? ¿Quién tiene por ahí? ¿Quién me da una respuesta? A mí me dio 30.78. Ajá, libra pie, sería, ¿no? Sí, libras pies. Ok, ¿alguna otra respuesta? Bueno, profe, a mí me había dado 31 libras por pie, porque lo voy a redondear. 31 libras pie. Ok. ¿Alguna otra respuesta? La primera, ¿quién la dio? Los apellidos aquí para apuntarlos, aquí un ladito. Orozco. Y acá, Mela. bien. Ok, vamos a ver. Orozco, ¿cómo llegaste a la respuesta a esa? ¿Qué hiciste? Yo voy a escribir lo que tú hagas. Ok, usé R por F por seno del ángulo. Ajá, ok, Entonces, voy a esquematizar aquí Ok, RFC en el ángulo. ¿R cuánto era para ti? 3 pies. Ok, por definición, miren, R es el vector de posición que va desde el punto donde quiero encontrar momento a donde está la fuerza, ¿no? Entonces, miren, ves que eso, cuando da gana salir el cuestión se sale. R sería el punto acá donde está la fuerza, así que esto sería R.
Bien. Melo, ¿qué ángulo usaste aquí para RFC en el ángulo? El momento. 20 grados. ¿Por qué? ¿O cómo encontraste ese ángulo? ¿Por qué pusiste 20? Bueno, agarré la fórmula RF, seno del ángulo, y agarré el mismo ángulo que tenía la fuerza arriba. ¿Y estos 50 grados no te sirven para nada? Bueno, no los utilicé, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué usaste 20 grados ahí? ¿Por qué usaste 20 grados? Oroco, ¿por qué usaste 20 grados? A la misma pregunta. Usé 20 grados porque es el ángulo entre, o sea, entre la línea de R y la línea de la fuerza. Exactamente. Muy bien. O sea, exacto, sí, al extenderlos, ese es el ángulo que queda entre ellos. Chicos, no es que vamos a usar un ángulo porque te aparece ahí y yo, no, hay que ir a las definiciones para ver si ese ángulo me ayuda. ¿Estamos claros, Melo? Sí, correcto, profesor. ¿Sí? Entonces, el ángulo de las dos líneas es 20 grados. ¿Sí? Entonces, fíjense que estos 50 grados, pues, no, realmente no los iba a necesitar aquí. Claro, cuando estoy claro en los conceptos, entonces entiendo bien el ángulo ese, ¿verdad? No me enredo sacándole, ok, 20 grados no, ¿cuál es el ángulo que yo necesito en mi fórmula? Este ángulo que está aquí es el ángulo que existe entre las dos líneas estas, extendiendo. Entonces aquí simplemente colocamos R, sería 3 pies, por la fuerza, que es de 30 libras, por el seno del ángulo, que es de 20 grados en este caso específico. Y aquí entonces yo tengo que el momento sería 30.8 libras pie. ¿Qué dirección tiene? Ok, si aquí es el punto y la fuerza pasa de esta manera, transmisibilidad, puedo poner la fuerza aquí en esta alineación, esto crea momento negativo. Así que en este caso tendríamos ese como momento negativo. ¿Sí? Momento negativo. Y la respuesta en efecto sería 30.8 libras pie. No sé si tienen alguna duda con ese problema. Ese estaba sencillo, pues ahí se puede sacar esos valores casi que directamente de la información que está ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Bien, excelente, qué bueno. Qué bueno, me alegro. Están entusiasmaditos, eso es lo bueno. Excelente. Bien. Chicos, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿No? Bien. Entonces, si no tienen dudas, preguntas. Bien. Ok, tengo 4 estudiantes que me participaron ahora con los problemas. Tengo Orozco, tengo Melo, tengo Arosemena. Me falta Merel, profe. Merel. Creo que se llama Merel. Merel, sí. Ok, ustedes 4 me escriben entonces al correo para colocarles una asignación aparte, ¿ok? Orozco, Melo, Ok. Ok, Bien, profe. profe. Está bien. ok, entonces, para ir cerrando, mañana
a las 6:30 debe estar habilitado toda la información de la plataforma, incluso la clase de hoy en el canal de YouTube. Y el lunes a las 6:30 debe estar habilitada la tarea en la plataforma, que son 3 días a partir de que está arriba, a partir del lunes. Va a ser igual grupos de 3 y pueden, los grupos, si quieren seguir con los mismos grupos o cambiarlos, pues no hay problema. Yo no voy a colocar los grupos tampoco esta semana, la otra semana sí. Así que yo le doy la libertad ahí para que puedan hacer unos problemas para resolver. ¿Sí? Sobre este tema. ¿Ok? No sé si no tienen ninguna otra duda, entonces dejamos ahí la clase. ¿Dudas? ¿No? Profe, consulta. Los que le escriben al correo de que participamos, entonces no tenemos que hacer grupo. No. 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 Vale, era para estar claro. Ajá, sí, exacto. No. ¿Ok? Ok, bien. Nos vemos, chicos, entonces. Que pasen buen fin de semana. Se me cuidan, por favor. Cuídense. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, Luego. profe, ¿qué pasa? En Profe, fin. hasta Gracias. Hasta luego, Igual. profe, gracias. Hasta luego. Cuídense. Nueva profesora. Hasta luego.